Bueno, vamos a arrancar con la confección de la falda de jean. Lo primero que vamos a hacer es tomar el delantero, ubicarlo espejado y vamos a marcarle con una tiza o con un jaboncito. Le vamos a hacer una pequeña marca y vamos a definir que esta marca va a ser el revés de la tela. Esto lo hacemos cuando estamos trabajando con alguna tela que no se nota mucho la diferencia entre el derecho y el revés. Le ponemos una marca a todas las piezas. Primero lo hacemos con los delanteros. También lo vamos a hacer con los bolsillos, el frente del bolsillo, siempre espejados para que no me queden dos bolsillos para el mismo lado. Y también lo vamos a hacer con el fondo del bolsillo. Los ponemos espejados y le hacemos una marca. Una vez que tenemos esto listo, vamos a empezar a colocar el bolsillo. Vamos a tomar uno de los delanteros, lo vamos a poner con el derecho hacia arriba, o sea que la cruz me va a quedar hacia abajo. Y voy a tomar alguno de los bolsillos, de los frentes de bolsillo, y me tiene que quedar derecho con derecho. El derecho del bolsillo con el derecho del delantero. Lo voy a acomodar haciendo coincidir esta parte de la curva. Me tiene que coincidir la curva, la línea de cadera y la línea de cintura. Bien. Y lo voy a sostener con alfileres. Lo que voy a hacer acá es coserlo. Voy a unir estas dos piezas por esta línea a 1 centímetro de margen de costura, que es lo que yo había dejado, con una puntada recta, y le voy a pasar una traca al principio y una traca al final. Lo voy a coser todo a 1 centímetro de distancia. Bien, una vez que unimos las dos partes, yo en este caso lo hice a mano, pero ustedes los van a hacer a máquina. Lo que tenemos que hacer es unos piquetes, todo en esta línea curva, que los piquetes son cuando nosotros cortamos la tela sin llegar a la costura. Estos cortecitos los vamos a hacer más o menos cada 1,5 centímetros, cada 2 centímetros. Y lo que nos van a ayudar a hacer es a que al dar vuelta esta parte del bolsillo se nos quede bien asentado todo lo que es la línea curva. Cuando yo corto, lo que tengo que asegurarme es que el corte siempre termine antes de la costura. 1 milímetro antes voy cortando. Voy a tener mucho cuidado de no pasarme, porque si no voy a tener que volver y repasar esa costura. Entonces lo voy a ir haciendo así. Cuanto más piquetes haga, mejor se va a sentar. Fíjense que no llega a la costura, que voy a frenar un poquito antes. Y lo que voy a hacer es, una vez que hice esos piquetes, voy a dar vuelta hacia atrás el bolsillo. Y si salió todo bien, debería quedarme bien prolija esta parte sin ningún defecto. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a acomodar bien la costura, que quede bien sobre el borde, de esta forma, que no nos quede metida hacia adentro, y lo vamos a ir sosteniendo con alfileres. Acomodamos bien, que quede la costura bien pegadita al borde, de esta forma. Y una vez que lo agarré con alfileres, lo ideal en este punto, acá me tendría que coincidir en este borde. Ahí está. Lo ideal en este punto es plancharlo. Lo voy a planchar para asentar bien esta costura
Y después, ¿qué voy a hacer? Le voy a pasar un pespunte, que sería una costura, a un pie de máquina del borde. O sea, cuando voy cosiendo, mi pie de máquina tiene que ir bien pegadito al borde de la tela. Le voy a hacer un atraque al principio y al final. Entonces, con esta costura que voy a hacer en este punto, lo que voy a conseguir es que no se me dé vuelta hacia arriba esta parte del bolsillo. Una vez que ya realicé esta costura a un pie de máquina y lo planché, me debería quedar algo así, bien prolijito, sin arrugas. El siguiente paso va a ser buscar dentro de estas piezas de bolsillo. Voy a dar vuelta mi delantero, lo voy a tener de esta forma sobre la mesa y voy a buscar una pieza que me coincida con esta forma de bolsillo y que me quede derecho de la tela con derecho de la tela. Entonces me va a quedar la cruz hacia arriba y voy a tratar de que me coincidan en este punto, ¿sí? Entonces tengo el fondo del bolsillo, tiene que ser derecho con derecho las dos partes del bolsillo y lo voy a acomodar de forma que me coincidan en la curva de acá abajo. Una vez que lo acomodé, lo voy a sostener con alfileres, pero lo que voy a sostener son los dos bolsillos. El delantero queda abajo, no lo agarro con los alfileres. Entonces voy a agarrar estos dos bolsillos que después me van a formar la bolsita donde uno mete la mano. Una vez que lo sujeté, me tiene que quedar algo así. Lo voy a coser a 1 centímetro del borde, pero no lo voy a pegar al delantero. Lo ideal sería separar el delantero y coser esta curva, uniendo las dos partes de bolsillo. Entonces, voy a coser con puntada recta a 1 centímetro del borde, atraque al principio y al final. Y una vez que cosí, le puedo pasar un zigzag a todo el borde para que no se deshilache. Bien. Una vez que yo ya cosí acá y cerré el bolsillo, como ven está unido entre sí, pero no está unido el delantero, voy a dar vuelta. Voy a acomodar que me coincidan bien, sobre todo acá en la cadera y acá este pedacito en la cintura. Me tendría que quedar así, bien prolijito, sin arrugas, sin nada. Y lo que sucede es que esto me queda como que se mueve para todos lados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con un alfiler lo voy a sujetar más o menos por acá, en este punto. Fíjense que estoy agarrando el bolsillo. Y también lo voy a sujetar con un par de alfileres a la altura de la cadera, siempre que me coincidan acá en este borde. Esto siempre conviene hacerlo sobre una mesa donde yo puedo estirar y acomodar bien todo para asegurarme que no me van a quedar arrugas. Una vez que yo ya cosí, puse los alfileres, lo que voy a hacer es pasar un pespunte, que sería una costura bien cerquita de este borde. Ven acá, me quedó como que me sobresale un poco el bolsillo. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a cortar con la tijera y lo voy a emprolijar un poco. Entonces voy a pasar a 2 o 3 milímetros del borde, le voy a pasar una costura bien pegadita en todo lo que es el sector del bolsillo para sostenerlo y que quede fijo y no se mueva. Lo mismo voy a hacer en este punto. A 2 o 3 milímetros del borde voy a coser todo hasta llegar al final del bolsillo. Siempre atraque al principio y al final. Otra cosa que les quiero decir es, si todos estos pasos, antes de pasarle la máquina, ustedes se sienten más cómodas haciendo primero este trabajo que yo estoy haciendo, que sería pasarle un hilván simple a mano, lo pueden hacer tranquilamente. Pueden primero hacer todas las costuras a mano con el hilván, con puntadas así más o menos grandes, y después le paso la máquina.
Y una vez que le paso la máquina, saco el elván. Entonces esa es otra forma que yo por ahí estoy un poquito más segura en el momento de coser. Es otra forma de encarar el trabajo. Yo lo que voy a hacer acá, porque ven que me está sobrando un poco de bolsillo, lo voy a emprolijar. A ustedes puede que les pase como que no. Entonces vamos a ir sacando apenitas y ahora tengo todo a la misma altura. Entonces ahora lo voy a coser. Bien, ya realicé esta costura acá, bien cerquita del borde. Lo mismo en esta parte. Tengo listo el delantero con el bolsillo armado. Este bolsillo es bien profundo, como pueden ver. Por dentro me quedaría así. Entonces, este mismo procedimiento que hice con esta mitad, la voy a hacer con la mitad que me falta. Entonces, una vez que ya tengo preparadas las dos partes del delantero con el bolsillo pegado, lo que voy a hacer es comenzar a trabajar en el trasero.